Buenos días a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora tan temprano, a las 8 de la mañana, y a todos que los ven en la transmisión a través de la plataforma Eventia y en YouTube. Pues soy el doctor Héctor Galvano Ceguera, actualmente funjo como vicepresidente del grupo de expertos en hipertensión arterial GRETA México. Y bueno, pues estamos desde el día de ayer, empezamos este primer encuentro iberoamericano y quinto Foro Nacional de Hipertensión Arterial de GRETA. Y quiero primero agradecer a los anfitriones aquí al estado de Yucatán. La verdad, es un patrimonio no solo nacional, sino cultural a nivel mundial. Y la verdad ha sido muy grato desde el día de ayer ver cómo, al menos de manera presencial, ayer desde el taller, desde la conferencia de prensa, ha sido muy satisfactorio para nosotros ver cómo se ha podido realizar este evento con éxito. Y precisamente hoy viernes, que se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, hoy viernes 17 de mayo, pues GRETA vamos a empezar a hablar el día de hoy y mañana sobre esta enfermedad que no nos vamos a cansar. Nosotros, nuestra misión en GRETA es disminuir los efectos catastróficos de la hipertensión arterial en México. Y ustedes saben por qué se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, porque es el principal factor de riesgo cardiovascular global para muerte en general. Y precisamente si ven el hashtag principal de este encuentro es cambiando la narrativa de la hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir? Hablemos más de ella. Hagamos con todos los pacientes, con todas las familias, con todos los médicos, el personal de salud, hagamos conciencia que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para mortalidad global. Y que no solo eso, que puede ser silenciosa y que afortunadamente actualmente tenemos muchas herramientas para detectarla, pero también para tratarla adecuadamente. Y vamos a iniciar ya las conferencias como tal del foro, con broche de oro. Y primero voy a presentar, está la doctora Hilda Rosas Peralta, pero Hilda Peralta Rosado, ya estoy cogiendo un nombre, me puse nervioso aquí, Hilda. Que bueno, la doctora Hilda, imagínense ustedes, es nuestra anfitriona, nuestra coordinadora regional. Ella es cardióloga egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, o sea, ella sí es yucateca, no como otros que se creen yucatecos y no son. Médico cirujano, tiene estudiado de cardiología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Tiene una trayectoria de más de 26 años de experiencia en instituciones de prestigio como la Clínica Mérida, donde es reconocida como una de las mejores especialistas en cardiología de Mérida, Yucatán. O sea, imagínense. Es fellow del ACC, expresidenta de la Sociedad Yucateca de Cardiología, socio fundador de SONECOM y expresidenta de SONECOM. Aparte es miembro internacional de la American Society of ECHO, encargada del Departamento de Cardiología del Departamento de Electrodiagnóstico de la Clínica Mérida, es cardióloga cardiografista y también la doctora es egresada del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y pues ella es la coordinadora de este simposio, que es un hashtag que les pedimos si lo pueden hacer viral, porque esta es la idea de este foro. Nosotros estamos generando mensajes más contundentes para toda la gente. Entonces el hashtag de este foro es hipertensión no es solo una cifra. Y es verdad, desde ayer lo decíamos, la presión arterial no es solo una cifra, es la puerta de entrada al riesgo cardiovascular. Vamos a conocer las estadísticas más recientes sobre esta enfermedad y sus comorbilidades. Sé que dejo a la doctora Hilda Peralta para que inicie este foro. Muchas gracias, doctora, y adelante, que sea todo un éxito el foro. Un aplauso para la doctora, por favor. Buenos días a todos. Agradezco a los que son madrugadores por estar aquí presentes. Realmente la hipertensión arterial es un problema mundial, no solamente es México. Se dice que aproximadamente 1.6 mil millones de personas en el mundo son hipertensos y precisamente por esta estadística que tenemos es muy importante saber todo lo que se pueda saber de hipertensión, porque la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y en especial de la cardiopatía isquémica, pero también por sí mismo la hipertensión arterial
es la primera causa de muerte prematura antes de los 70 años. Para no dar más preámbulo, quiero presentar a los doctores que me acompañan en esta mesa. Tenemos como ponente al doctor Luis Fernando Herrera. El doctor Luis Fernando Herrera Sánchez es cardiólogo de la unidad coronaria de la UMAE aquí en la ciudad de Mérida y es profesor de cardiología de la Facultad de Medicina de la UADY. También nos acompañan como panelistas el doctor José Enrique Iwit Granados. Él es cardiólogo, ecocardiografista, egresado de la UMAE del IMSS 34 de Monterrey. Es ex jefe de la División de Cardiología de la UMAE, del IMSS de aquí de Mérida. También nos acompaña como panelista el doctor Julián Augusto Borges Vela. Él es egresado de cardiología de la UMAE 34 y especialista en insuficiencia cardíaca, egresado de Centro Médico Nacional Siglo XXI y es médico adscrito de insuficiencia cardíaca en el Hospital Regional de Alta Especialidad. En forma virtual nos acompaña la doctora Nilda Gladys Espínola Zabaleta, además de ser una gran amiga. Ella es cardióloga, ecocardiografista, egresada del Instituto Nacional de Cardiología. Ha publicado múltiples artículos en diversas revistas indexadas y forma parte del sistema de investigaciones nivel 3. Sin más, vamos a darle la palabra a nuestro ponente, el doctor Luis Fernando Herrera Sánchez, que nos va a hablar sobre la hipertensión arterial, principal factor de riesgo de mortalidad global. Doctor Herrera, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente mañana. Gracias al comité que formuló este grupo. Vamos a empezar ¿tienen por ahí mi ponencia, por favor? Bueno, hablar de hipertensión arterial como el principal factor de riesgo es realmente contundente a nivel del mundo. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí vemos que la hipertensión arterial es una patología con una alta prevalencia global. Es el principal factor de riesgo para muerte cardiovascular. Gracias. A nivel mundial vemos que tenemos cifras cercanas a 7 millones de personas al año. Afecta a 1 de 4 adultos y va a reducir la esperanza de vida aproximadamente de 10 a 15 años. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con la mortalidad? A principios del siglo pasado, la mortalidad estaba básicamente situada en las enfermedades infecciosas. Actualmente hemos visto desde la mitad del siglo pasado que las enfermedades básicamente que impactan a la mortalidad global están básicamente situadas en las enfermedades crónico-degenerativas, principalmente las enfermedades cardiovasculares. Entre las enfermedades cardiovasculares, obviamente la enfermedad vascular coronaria y la enfermedad cerebrovascular son las que más impactan en la mortalidad global. Obviamente, tiene secuelas la hipertensión arterial. La primera causa de insuficiencia cardíaca a nivel mundial sigue siendo la hipertensión arterial mediante la cardiopatía hipertensiva, que inicialmente pues, empieza a veces en fases muy silentes, como disnea de esfuerzo, que va complicándose hasta llegar a lo que es insuficiencia cardíaca congestiva. Y obviamente la arteriopatía periférica, que también impacta en lo que conocemos como discapacidad a nivel global. Entonces, aquí estamos viendo que las tres enfermedades pivotes, las enfermedades vasculares más importantes, la enfermedad cerebrovascular, que causa la mayor parte de discapacidad, y la enfermedad cardiovascular, que es la que principalmente causa mortalidad, están impactadas principalmente por un factor de riesgo común, que es la hipertensión arterial como su factor de riesgo número 1.
¿Cómo le hago para que avance esto? Pero creo que allá, ¿no? A ver si gastó la pila, creo. Ok. Bueno. Bueno, ahora bien, paralelamente, cuando analizamos las curvas de las pirámides poblacionales y vemos, las analizamos en forma, vaya, histórica, vemos que la esperanza de vida del mexicano, en general del mundo, ha incrementado. En la década a finales del siglo pasado, pues teníamos una mortalidad que se situó aproximadamente entre los 60 y 65 años. Actualmente debe situarse entre los 70 años aproximadamente. Pero vemos que en paralelo al incremento de la esperanza de vida, también hemos empezado a ver el incremento, obviamente, de los factores de riesgo vasculares, principalmente la hipertensión arterial. A ver, ¿cómo quito esto? Podemos quitar, aquí está. A ver. Si analizamos, por ejemplo, las cifras de presión arterial, o sea, las cifras de las principales causas de muerte en el mundo, vamos a ver que las 10 principales causas de muerte en este año, vemos que las enfermedades cardiovasculares pues siguen siendo, aún en diferentes tipos de países, la principal causa de muerte. Obviamente, nuestro clásico estudio de Framingham nos sitúa que la prevalencia de hipertensión arterial va aumentando a pesar de cómo va incrementando el grupo de edad, a tal grado que aproximadamente aumenta un 27.3% en personas de mayor de 60 años de edad, y esto va a aumentar hasta arriba del 70% en los pacientes de 80 años. El estudio de nutrición, vamos a ver que la prevalencia se va a duplicar cuando alguien tiene entre 20 y 40 años, la prevalencia de hipertensión arterial se incrementa. Y entre los 40 y los 60 años, el incremento es al 100% del grupo de hipertensos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la hipertensión arterial es un factor de riesgo tan importante? Aquí vamos a ver por qué, bueno, se va incrementando, implica lo que es globalización, implica urbanización, implica el tipo de vivienda, implica el estrés, implica el que los traslados sean cada vez más prolongados, implica la cantidad de ingresos, implica obviamente el estrés sistémico que tiene la persona, no solamente en México, sino en el mundo, y obviamente aunado a lo que son pues dietas malsanas, tabaquismo, sedentarismo y uso importante del alcohol, pues obviamente nos dan un impacto más en lo que es la prevalencia de la hipertensión arterial. Si a esto le sumamos que tenemos gran prevalencia de obesidad, si a esto le sumamos que tenemos gran prevalencia de diabetes mellitus 2 y tenemos gran prevalencia de dislipidemias, pues obviamente tenemos ya efectos de la tercera ola, que serían pues el infarto agudo miocárdico, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca como unos marcadores importantes de mortalidad, y no dejamos atrás las nefropatías, la nefropatía hipertensiva. Ahora, si vemos que la hipertensión arterial es realmente una patología prevalente a nivel mundial, ya mencionamos que 1 de cada 3, 1 de cada 4 adultos a nivel mundial la tiene, y que obviamente causa eventos cerebrovasculares, daños cardíacos, infarto agudo miocárdico, enfermedades renales, y que vemos que implica un gran costo también para la economía mundial, puesto que una gran cantidad de pacientes consumen medicamentos antihipertensivos, y obviamente esto pues obviamente disminuye la esperanza de vida de los pacientes. Si analizamos esta gráfica tomada de lo que es en las últimas guías de hipertensión arterial, y vemos, por ejemplo, la hipertensión arterial sistólica y diastólica en los pacientes que toman antihipertensivos, vamos a ver que tenemos una gran prevalencia de pacientes en general, tanto hombres como mujeres, y vemos que van incrementando el porcentaje según va incrementando el grupo de edad. También vemos que la hipertensión arterial afecta básicamente a todas las razas, desde hispanos, no hispanos, blancos y negros. Y esto pues obviamente pondera la hipertensión arterial como el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. 40.6%
de los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares son hipertensos y básicamente están únicamente seguidos de otros factores de riesgo como es el consumo de tabaco, la dieta poco saludable, la inactividad física y los niveles anormales de glucosa en esos porcentajes. La hipertensión arterial está relacionada básicamente con el 50% de los eventos coronarios y con el 64% de los eventos cardiovasculares adversos, de los eventos cerebrovasculares. Y bueno, y obviamente pues se sustenta como el principal factor de riesgo vascular. Si analizamos esta tabla, estamos viendo la mortalidad, pues se por INEGI. No voy a ahondar más en este asunto porque se va a tocar en la siguiente ponencia. Pero si se fijan ustedes, en el 2022, en esta tabla, la principal causa de muerte global fue por enfermedades del corazón, tanto en hombres como en mujeres. Y la séptima parte de mortalidad general son las enfermedades cerebrovasculares. En hombres está constituida como la cuarta parte y en mujeres está constituida también como el cuarto lugar de enfermedades cerebrovasculares, séptima y cuarto lugar. ¿Por qué la hipertensión arterial es una patología de creciente aparición? Primero, pues obviamente el aumento de la población. Cada vez somos más. El envejecimiento de la población es otro factor que cuenta. Obviamente, el envejecimiento de la población, el estrés a que está sometido, la dieta malsana, el uso nocivo de alcohol, inactividad física, sobrepeso, obesidad y exposición prolongada a estrés, pues obviamente pues impactan en la cifra de presión arterial. No quisiera dejar de mencionar también a la presencia de apnea de sueño. La frecuencia de la obesidad mórbida, no solamente en Yucatán, en México y en el mundo, también causa problemas respiratorios en el sueño, pacientes roncadores que bueno, tienen un ritmo circadiano invertido y se asocia importantemente a hipertensión arterial nocturna. Pero todo esto ha impactado en la mortalidad en México, realmente sí. La mortalidad de México ha empeorado. En el top 10 de nivel de muertes a nivel del mundo, México se sitúa en el cuarto lugar. Y bueno, y la mortalidad de México del 2021 empeoró comparado con la mortalidad que tenía en el 2020. Y eso básicamente lo sabemos analizando las pirámides poblacionales que tenemos en México y en los diferentes países y las causas de muerte. Entonces, aquí obviamente pues impacta lo que es la pandemia, pero independientemente de la pandemia, pues tenemos que sigue cobrando muertes las enfermedades principalmente cardiovasculares y las enfermedades cerebrovasculares. También las neoplásicas ocupan un porcentaje importante. Pero no estaba proyectado esta situación porque inicialmente, y esta tabla tiene muchos años, inicialmente teníamos una expectativa de que íbamos mejorando progresivamente en cuanto a mortalidad. O sea, si analizamos estas tablas, estas pirámides poblacionales de México, analizamos que en la década de los 70, pues teníamos una gran base con muchos niños y que la mortalidad básicamente era por problemas infecciosos. Pero en el 2050 se proyectaba esta gráfica que tenemos en verde, en la cual pensábamos que íbamos a tener una población de menores un tanto reducida, una base que se podía sustentar la población, una población activa pues, que podía sustentar la economía y una gran hongo de adultos mayores, obviamente con enfermedades crónico-degenerativas, obviamente hipertensión arterial. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Esto es lo que tenemos. Esta gráfica de 2024, vemos que la base se ha reducido importantemente y la mortalidad ha aumentado. No vemos ese hongo que pensábamos que íbamos a vivir muchísimo tiempo y que por eso las políticas en salud se modificaron. Vemos que estamos disminuyendo el porcentaje de vida, inclusive pensando que pudiésemos tener obviamente dominio de antibióticos, prevención primaria, detección oportuna del cáncer, detección oportuna de las cifras de presión arterial, etc. No vemos ese impacto en cuanto a la longevidad en este país. Si lo comparamos con cifras, por ejemplo, del primer mundo, por ejemplo, España, vemos todavía una base mucho menor, que ahí casi no hay nacimientos, y vemos que la población también ha envejecido, pero de una manera más sustentable. O sea, la esperanza de vida en países europeos es mucho mayor que la esperanza de vida en países, por ejemplo, latinoamericanos como México. Y aquí nos comparamos con España,
en la cual ustedes están viendo, la esperanza de vida del mexicano es aproximadamente 70 años y la esperanza de vida de un español es aproximadamente de 88 años. En esta tabla vemos a México en medias tablas. En este dibujo estamos viendo los países que tienen mayor sobrevida en verde, los países que tienen peor sobrevida en rojo, y México se ubica a la mitad aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué? Pues las tasas de mortalidad se están elevando. Bueno, pues obviamente es el factor de riesgo número 1 impactado en la tasa de mortalidad global, tanto en México como en el mundo, viene siendo la hipertensión arterial. Ya comentamos que es la principal causa de decesos y que, bueno, impacta en la calidad, en la cantidad y la calidad de vida de los pacientes. Ya comentamos también, posiblemente, las enfermedades a las que afecta. En Estados Unidos, pues no es la excepción, 86% de pacientes hipertensos, según este informe de la AHA, 34% de los adultos son hipertensos, y bueno, y aquí, bueno, ponen la definición de hipertensión arterial, que es la que manejamos nosotros. En este estudio, bueno, el 25% son hipertensos, pero el 40% de los pacientes desconocían tener hipertensión arterial. Obviamente, los pacientes que recibían tratamiento también tienen un importante porcentaje, pero más de la mitad, o casi la mitad de los pacientes que reciben tratamiento no tienen un adecuado control. Obviamente la obesidad impacta en lo que es la frecuencia de hipertensión arterial. El paciente obeso tiene 2.2 veces más riesgo de ser hipertenso. Obviamente la obesidad abdominal es la que más impacta en este grupo de pacientes. Si analizamos este estudio a nivel global, vemos que de las mujeres, 41% no son diagnosticadas. Lo que llama más la atención, me traje esta tabla, porque estamos viendo diferentes países como los asiáticos, Oceanía, África, países ricos, vemos cómo los países, a nivel global en cuanto a mujeres, 23% alcanzan un buen control a nivel global, promediando todos los países. Pero el 24% están tratadas, pero no controladas, y un 12% están diagnosticadas, pero no tratadas. Pero lo que más jala es que a nivel global, 41% de las mujeres están no diagnosticadas. Eso impacta, obviamente, en un gran subdiagnóstico, subregistro de la patología. Si comparamos, por ejemplo, los países ricos con países como los africanos, vemos como la parte azul, que es la parte de los pacientes controlados en esta base, estamos viendo que se adelgaza. O sea, se adelgaza conforme el país carece de recursos, se va adelgazando. O sea que solamente, por ejemplo, en países africanos, vemos como un 12% nada más alcanzan un control en mujeres. Si comparamos también el grupo de varones, vemos que el 51%, un porcentaje ligeramente más elevado que en mujeres, no tiene diagnóstico, comparado con un 18% que sí tienen control. O sea, me refiero a fijar en esta gráfica, 49% están diagnosticados, pero solamente el 18% están controlados a nivel mundial, y obviamente el fenómeno en cuanto a los recursos de los países, pues se repite. Países más pobres tienen menor grado de control que países más ricos que tienen un mayor grado de control. Si comparamos estas tablas en cuanto también a nivel mundial, estamos viendo que la franja roja es la gran base del iceberg. O sea, la franja roja son los pacientes no diagnosticados. Tenemos todavía un gran subregistro de pacientes que no están diagnosticados. Los diagnosticados pero no tratados están en anaranjado. Los diagnosticados pero no controlados están en un verde pastel, y en verde bandera están los hipertensos controlados a nivel mundial. Pero también vemos el mismo patrón en diferentes países. Vemos, por ejemplo, en Europa, como la franja verde de pacientes controlados, pues va aumentando su ancho conforme pasa el tiempo, comparando entre la década de los 90 y la década justo antes de la pandemia. Vemos que, bueno, han mejorado las políticas en salud y han mejorado sus detecciones y cuidados de control, en comparación con otros países que estamos viendo que la franja verde de arriba no se modifica o prácticamente se mantiene muy delgada.
Pero la franja roja de los pacientes no diagnosticados, pues obviamente se mantiene prácticamente igual o incluso va en ascenso que en la década de los 90. O sea, tenemos un gran subregistro de esta patología. Y en México, pues no cantamos mal las rancheras. Bueno, es lo que conocemos como números rojos de la hipertensión arterial. Es el principal factor de riesgo para enfermedades vasculares también en México. Aquí, bueno, 9.4 muertes anuales, 25-41% de los mexicanos son hipertensos, 24 millones de hipertensos en México, y la mitad desconoce que son hipertensos, 50% toma tratamiento y solamente menos del 15% está controlado. O sea que si nos comparamos con estas gráficas, porque aquí no aparece México, pero México pues con el 15% de control, pues nos vamos asemejando un poquito a los países, tal vez a países del sureste asiático, más o menos. Y en conclusión, ¿qué podemos llevarnos de estas tablas y gráficas estadísticas? Pues que obviamente sí podemos concluir que la hipertensión arterial es el principal de riesgo vascular para muerte vascular prematura, que es más frecuente que otros factores de riesgo, incluyendo tabaquismo, obesidad, sedentarismo, diabetes mellitus 2, que es más frecuente que la dislipidemia y que va a aumentar el riesgo de varias enfermedades cardiovasculares, no solamente infarto agudo miocárdico, sino enfermedades cerebrovasculares y vasculopatía periférica también. Obviamente también impacta en insuficiencia cardíaca, en fibrilación auricular. La fibrilación auricular también impacta en la frecuencia de eventos vasculares de tipo embólico, de tipo cardioembolígenos, y obviamente enfermedad vascular periférica y obviamente también nefropatías hipertensivas. Nos toca detección, nos toca mayores esfuerzos, porque realmente la hipertensión arterial, si logramos reducirla, pues reducimos también, solamente con reducir 10 a 12 milímetros de la presión sistólica y 5 a 6 milímetros la presión diastólica, reducimos 38% de enfermedades cerebrovasculares y reducimos 16% de enfermedades cardiovasculares. O sea que realmente el control, la detección oportuna y el control de la presión arterial impacta en morbimortalidad. Obviamente, si logramos controlar a los pacientes eficazmente y llegar a metas terapéuticas, pues podríamos prevenir entre 76 millones de padecimientos a 120 millones de accidentes cerebrovasculares y 79 millones de infartos agudos miocárdicos a nivel mundial. Y 7 millones de casos de insuficiencia cardíaca. O sea, la hipertensión arterial nos paga bien en el sentido de que si logramos los esfuerzos de detección y control, no solamente detección, sino llegar a las metas, podemos llegar a impactar en morbimortalidad global. Y obviamente ya para ir concluyendo, vemos que, bueno, la hipertensión tiene una alta prevalencia, pero lo que más impacta en este sentido es de que la mayor parte de los pacientes están no diagnosticados y de los que están diagnosticados están mal controlados. Obviamente la principal causa de mortalidad y la tercera causa de discapacidad a nivel mundial. Y con esto pues termino mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Herrera. A continuación, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Juan Alberto Vargas Mejía. El doctor Juan Alberto Vargas Mejía es cardiólogo, electrofisiólogo, egresado del Instituto Nacional de Cardiología y es médico adjunto en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán. El doctor Vargas Mejía nos va a hablar sobre la situación actual de la hipertensión en México y en el sureste mexicano. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Hola, muy buenos días. Antes que nada, gracias al comité organizador por hacer la invitación. Nosotros como tal vamos a tocar el tema de la hipertensión arterial en nuestro país sobre todo. Más que nada son gráficas, tablas de la Organización Panamericana de la Salud.
¿Podemos proyectarla, por favor? Bueno, como ya les comentaba, vamos a revisar un poco el panorama en cuanto a México específicamente y trataremos al final de la plática dar un enfoque sobre todo en el sureste mexicano. En esta ocasión, acá en Mérida tocamos mucha información del ENSANUT de 2012, especialmente del estado de Yucatán. Como ya me presentaron, nada más comentar que hoy en día el hospital de alta especialidad de la ciudad de Mérida cuenta con un grupo de cardiólogos jóvenes, sobre todo mexicanos, que estamos intentando recopilar precisamente más datos para aportar a las futuras generaciones y a todos los estudios para tratar de enfocarnos en estas enfermedades. Como tal, puntos esenciales, lo nombré así, tener en mente y recordar sobre todo lo que nos marca hoy en día las guías internacionales en cuanto a las determinaciones, en cuanto a las medidas de tensión arterial. Obviamente sabemos que hay sus excepciones y hay diferentes parámetros en pacientes que tienen comorbilidades, ya sea enfermedad renal, enfermedad cardiovascular. Sin embargo, todas las guías internacionales nos marcan que a partir de más de 140 milímetros de mercurio en una tensión arterial sistólica es lo que vamos a determinar como hipertensión, así como más de 90 milímetros de mercurio de una tensión arterial diastólica. Estos porcentajes son extraídos precisamente, como les comentaba, de la región de las Américas. La Organización Panamericana de la Salud se centra en la región de las Américas. Hasta el 20 al 40% de la población adulta en la región llega a padecer esta enfermedad crónico-degenerativa. Ustedes más adelante van a ver gráficas que están ajustadas a la edad. Pero, ¿cómo define la Organización Panamericana de la Salud una población adulta? A partir de los 18 años de edad. Llega a ser este porcentaje o esta prevalencia hasta el 40% en algunos países de estas regiones. Si llevamos a cifras crudas estos porcentajes, podemos saber que hasta 250 millones de estas personas en la región de las Américas están afectadas por esta enfermedad crónico-degenerativa. Y al final de cuentas, 1.6 millones de personas llegan a tener una muerte a causa de estas enfermedades cardiovasculares. En 2019 se recopilaron todos estos datos y sabíamos que la población total de México era 125.100.000 personas. De estos 125.100.000 personas, llegaron a fallecer 712.000 personas a causa de enfermedades crónico-degenerativas y, como ya habíamos visto, las primeras causas llegan a ser diabetes mellitus y enfermedad de hipertensión arterial sistémica. Este mapa es el mapa más representativo y el mapa más interactivo que tiene la Organización Panamericana de la Salud. Ustedes van a darse cuenta que la Organización Panamericana lo ajustó por edad de los 30 a los 79 años de edad en 2019. La razón de haber ajustado esta población o esta muestra a esta edad es porque la organización considera que a partir de los 30 años de edad es cuando la gente o las personas son más productivas. Entonces, esto de primera instancia ya va a impactar tanto en lo económico como en la sociedad en general. Nosotros vemos que México está en el primer quintil. Esto
de entrada es una buena señal. Sin embargo, ahorita vamos a desmenuzar este porcentaje de prevalencia que ustedes poco a poco van a ir dándose cuenta de que no todo es color de rosa, ¿no? En este caso, en 2019, la prevalencia llegó a ser del 32.1%, la prevalencia combinada de ambos sexos, en donde los hombres son los que mayormente tienen hipertensión arterial sistémica. Posteriormente, vemos aquí la población total. Esto ya son cifras en crudo. Población total fueron 18.6 millones de personas que se tomaron como muestra, de los cuales el 58% ya tenían un diagnóstico previo. ¿Esto qué significa? Alrededor de 10.5 millones de personas ya se sabían con hipertensión. De estos 18.6 millones, el 47% eran hombres, el 68% eran mujeres. Ustedes tomen en cuenta estas cifras porque al final vamos a ver que estos porcentajes son mayores en mujeres, puesto que ellas son las que más se acercan al diagnóstico y las que más tienen, acercamiento a los programas de salud. De estos 18.6 millones, el 50%, alrededor de 9.3 millones de personas, ya eran tratadas por hipertensión, independientemente de si estaban controladas o no controladas. El 28% de estos 18.6 millones estaba controlada. Una vez más, vemos que las mujeres son las que más control tienen sobre su enfermedad. Esta otra tabla igual ya es ajustada a otra población. Como tal, se ajusta a los pacientes mayores de 18 años. Y vamos a tomar un rango, los años de 1975 a 2015. En 1975, hasta el 30% de los varones tenía enfermedad por hipertensión arterial sistémica. Para 2015 disminuye casi al 21%. Esto significa que las medidas tal cuales el control de los pacientes ha mejorado. En las mujeres, en 1975 llegaba a ser hasta del 27%, en el 2015 redujo al 17%. Una vez más, las mujeres son las que tienen mayor control sobre su enfermedad. Como tal, información del ENSANUD de 2012, sobre todo por ejemplo, Yucatán. Vemos que en Yucatán en 2012 había 12.006.000 personas. De estas 12.006.000 personas, llegamos a ver que la mayor densidad es de hombres entre de 20 a 34 años de edad. Una vez más, la población más productiva en este estado. Desglosando esta tabla, finalmente podemos llegar que el total, un 33% de toda la población que se tomó, llegó a tener una detección temprana o se acercaron a tener un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Esto significa que para 2006 la encuesta nos decía que el 17.3% de los pobladores de Yucatán se acercaron a un diagnóstico temprano. Para 2012, el 33% de los pacientes llegaron a tener un diagnóstico temprano. ¿Esto qué significa? Una vez más, que la mayor detección de enfermedad se da en estos pacientes que son altamente productivos. En resumen, comparando con el promedio nacional, Yucatán se encuentra por arriba de este marcador.
Una vez más, finalmente, el diagnóstico de estos pacientes, el diagnóstico en estos pacientes incrementó al 9.2%. Esta es la prevalencia de enfermedad de hipertensión arterial sistémica en el 2012 en los pobladores yucatecos. Información cruda. Aún así, aunque nosotros hayamos visto que estos porcentajes aumentan, para el 2020, 24.7% de los pobladores yucatecos tenían carencia por acceso al servicio de salud. Y vemos que para 2021 la tasa de incidencia de hipertensión por 100,000 habitantes era 372.38 casos. Es decir, aún hace falta más acercamiento al diagnóstico y al tratamiento de estas enfermedades. Como tal, ¿qué es lo que se propone o cuáles son las medidas que se están llevando a cabo? La Organización Panamericana de la Salud, desde hace unos años, empieza a publicar algunas recomendaciones de tratamiento, de seguimiento y sobre todo de prevención. Esta infografía la tenemos en este perfil de hipertensión mexicano del 2023, en donde se toman principalmente medidas. Hay que saber cómo medirse la tensión arterial. Hay lineamientos, hay infografías que explican realmente la técnica. Posteriormente, medir el riesgo cardiovascular de todos los pacientes y finalmente el tratamiento. Como ya les había comentado, la Organización Panamericana de la Salud pone mucho énfasis en la prevención. Si ven ustedes de este lado está evitar consumo de alcohol y evitar sobre todo el consumo de sal. Estos dos puntos son tratados específicamente en todos estos perfiles, como ya les comentaba. Finalmente, ¿cuál es la meta de la reducción de esta prevalencia que ya veíamos? La organización plantea que se debe de disminuir por lo menos o ser menor del 25% la prevalencia para el 2025, tomando en cuenta los datos que arrojó la encuesta en 2010. Entonces, para esto puse esta gráfica en donde vemos los países que ya han alcanzado esa meta. Sabemos que está México sobre todo, lo que estamos comentando, pero vemos sorprendentemente estos países, bueno, más bien ya sabemos que ellos tienen mejor control, pero a partir del tercer lugar, vean qué países están arriba o mejor tasados que México. Perú, Bolivia, Ecuador, todos ellos son países que han mejorado esta tasa. Finalmente, ¿cómo se proyecta para 2025 la tendencia de pacientes no controlados con hipertensión va hacia la baja? Igualmente, ¿cómo se plantea el escenario de control de estos pacientes? Si nosotros no hacemos ningún cambio, vamos a continuar con la misma prevalencia. Esta gráfica toman datos de países como por ejemplo los que les enseñé, Canadá, Estados Unidos, Perú, se extrapolan esos datos y se intenta hacer una gráfica predictiva de cómo se puede mejorar en la prevalencia, cómo puede ir en aumento el porcentaje de los pacientes bien controlados. Esto supone que para 2025 por lo menos debemos llegar al 35% de los pacientes ya bien controlados. Finalmente, sabemos que la hipertensión arterial sistémica se encuentra dentro de las dos primeras causas de muerte en la población total. Es una enfermedad detectable, controlable y finalmente hay que poner énfasis en el control de los factores de riesgo especialmente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su presentación. Tenemos 10 minutitos de preguntas. Si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna pregunta. Sí, doctor, por favor. Buenos días, gracias.
Con respecto a la estadística mexicana, ustedes como expertos y conocedores del tema, ¿qué opinión nos pueden otorgar con la tendencia actual desde que salió la estadística formal de Ensanud 2022 a lo que viene en estos próximos 7 o 10 años con la tendencia actual que ya tenemos de diagnóstico, tratamientos y comorbilidades que afectan en pacientes que tienen hipertensión? Y me quiero referir a dos poblaciones especiales, a México en global y aquí en la península de Yucatán. ¿Alguien quiera contestar, doctor? En cuanto a la estadística global de México, podemos ver que la tendencia sí es hacia la baja. ¿Cuánto disminuye? Alrededor de un 0.05%. Es una estadística alta, es una estadística que sí marca un parámetro de mejoría. Sin embargo, al final de cuentas, como yo les hacía la mención, un dato crudo es la cantidad total de pacientes. Sabemos que para 2025, si estos pacientes están controlados, 290,000 pacientes no van a fallecer. De esos 721,000 que teníamos en un inicio en 2019, para 2040, si alcanzamos una prevalencia del 25% de enfermedad por hipertensión arterial sistémica, se van a evitar prácticamente un tercio de los pacientes con de las muertes por estos pacientes. En la península de Yucatán como tal, la recopilación de datos como en general en la República Mexicana es deficiente. Sin embargo, lo que yo les mencionaba, primero hay que tener un acercamiento a los servicios de salud. En cuanto borremos esta cantidad de 24% de los pacientes que no tienen acceso a la salud, la prevalencia de hipertensión va a aumentar, sí, porque va a haber más diagnóstico de la enfermedad, pero la prevalencia de muertes va a disminuir por el hecho de mejor control. Una cifra específica como tal, lo único que te puedo comentar es que el 0.05% de esa prevalencia disminuye cada año desde aproximadamente hace 10 años. De 2010 para 2020 se ha mantenido la cifra, no ha mejorado, se ha mantenido, digamos, en este porcentaje. Tenemos… Sí, bueno, y una cosa muy importante, si tomamos en cuenta todas las estadísticas, más bien a nivel nacional, sabemos que los estados del norte tienen una prevalencia más alta con respecto a lo que es el sur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues están más cerca de lo que es el norte, a lo que son los Estados Unidos, y que cambia completamente pues, debido a los más bien estados industrializados, el estilo de vida que adoptan, y es un poquito más alta lo que es la prevalencia. Sin embargo, en el sur tenemos ciertas alteraciones que en sí nos repercuten, entre ellos como la falta de recopilación de forma adecuada de datos, ¿sí? Y que pues si nos tasamos principalmente en todo lo que es a nivel nacional, estamos entre el 25 al 35% aproximadamente de lo que es la prevalencia de hipertensión arterial, entre ellos cae lo que es en Yucatán. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta la hipertensión arterial como principal factor, pero no olvidar que tenemos también importantes factores de riesgo en la zona: obesidad 70%, 70-75%, dislipidemia también un porcentaje elevado, igual que lo que es la diabetes mellitus arriba de 10%, ¿no? Y todo esto contribuye a que todos estos factores que se están englobando haga que muchas veces hayan sus registros principalmente, y que muchas veces las encuestas que en realidad vemos no reflejen en sí todo el panorama de esta epidemia de lo que es la hipertensión arterial y de las enfermedades cardiovasculares.
Sí, tenemos todavía 2 minutitos para los otros panelistas. Nos acompaña en forma virtual la doctora Nilda. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora Nilda Espínola de la Ciudad de México. Como bien el módulo es, la hipertensión no es solo una cifra, usted que es ecocardiografista, doctora, ¿qué podemos nosotros encontrar haciendo un estudio de ecocardiografía en un paciente hipertenso? Bueno, en un paciente hipertenso, principalmente vemos la geometría del ventrículo izquierdo, la presencia de hipertrofia, la repercusión en la función diastólica del ventrículo izquierdo, y eso también repercute en la función sistólica. Entonces, yo creo que los datos clínicos más un estudio ecocardiográfico son de gran ayuda para el diagnóstico de los pacientes con hipertensión arterial sistémica. También quiero aprovechar para felicitar a los organizadores de este encuentro iberoamericano y el quinto Foro Nacional de Hipertensión, que bueno, es de gran importancia que se haya realizado esto, debido a que podemos unir esfuerzos para hacer un adecuado control de la hipertensión arterial sistémica. Por otro lado, así como tenemos código infarto, podemos tener código de hipertensión, porque la hipertensión es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. Entonces, si tenemos un código Greta de la hipertensión que esté principalmente enfocado a educar a la población en relación a su dieta, realización de ejercicio, detección temprana de hipertensión y también a los médicos del primer contacto, yo creo que reduciremos en forma importante la morbimortalidad y la influencia a nivel cardiovascular, cerebrovascular y a nivel renal. Como el doctor Luis Fernando Herrera mencionó, que la disminución de 10 a 12 milímetros de mercurio de la presión sistólica, así como 5 a 6 milímetros de presión diastólica, impacta en forma significativa en la enfermedad cerebrovascular y en la enfermedad cardiovascular. Por Julián Borges, sí, sí, insistiendo, hipertensión no es una sola cifra. Ya nos explicó la doctora Nilda qué repercusiones podemos ver nosotros en un estudio de ecocardiografía. Bien, el paciente con hipertensión puede llegar, si no es tratado, a tener una insuficiencia cardíaca. Claro, ese es un factor de riesgo sumamente importante. Tenemos el paciente que tiene falla cardíaca con los espectros desde falla cardíaca con FEBI preservada hasta FEBI reducida. Básicamente, y la mayoría debutan con falla cardíaca con FEBI preservada, que si esto no se controla, progresan hasta FEBI reducida. El pronóstico es muy malo en ambos espectros, y sí me toca ver bastante frecuentemente pacientes que solo por el electrocardiograma y por algunos datos podemos asumir que con una historia de larga evolución han tenido este factor de riesgo importante que les condiciona, y pues un paciente ya con falla cardíaca, que es prácticamente la parte terminal de cualquier enfermedad cardiovascular que no se trató oportunamente, pues ya es un paciente que ya está limitado y que sintomático y por pronóstico en cuanto a calidad de vida y en cuanto a años de vida, pues sabemos que le va a ir mal. Bueno, muchas gracias, doctor. Estamos a tiempo y con esto finalizamos ya este simposio para dar paso a los siguientes ponentes. Muchas gracias. Gracias.